El lamento de Mexicali. La noche en Mexicali siempre había sido tranquila para Allison. Hasta esa última semana antes de mudarse, no había ruidos extraños, ni sombras inquietantes en su antiguo departamento. Pero esos días algo había cambiado. El ambiente se sentía espeso, pesado, como si el aire guardara un resentimiento invisible. Era la misma sensación que queda en un cuarto después de una fuerte pelea, o de un llanto inconsolable. Allison no sabía por qué, pero cada noche sentía una presión en la espalda, como si unos ojos desconocidos la siguieran a cada paso. Esa madrugada, a la 1:30, la despertó un coro de maullidos desesperados. No eran simples gatos peleando, sonaban asustados, como si huyeran de algo. Medio dormida, fue al baño. Entonces lo escuchó, un lamento, no un llanto común, sino una voz de mujer quebrada, profunda, cargada de una tristeza que helaba la piel. Cada sollozo parecía atravesar la ventana y clavarse en su pecho. Allison dejó la luz encendida y corrió a su habitación. Su perrita la esperaba temblando, con el pelo erizado y la mirada fija en la puerta, como si algo estuviera justo detrás. El lamento continuaba, más cerca, demasiado cerca. Afuera, los gatos maullaban sin descanso. El miedo la dejó paralizada en la orilla de la cama, con los pies encogidos, incapaz de tocar el suelo. En algún momento, el sueño la venció, pero no duró mucho. A las 2:30, su perrita se incorporó de golpe y ladró con furia hacia la puerta. El cuarto estaba helado, y algo más llenaba el aire, una tristeza densa, imposible de explicar, que le calaba hasta el alma. No era ansiedad, era una certeza de que algo malo estaba por ocurrir. Los lamentos comenzaron a alejarse, pero el sueño ya no volvió. Allison lo sabía, aunque le costara admitirlo. Había escuchado a la Llorona, y eso, en México, nunca es buen augurio. Noda se equivocó. 2 días después, mientras estaba detenida en un semáforo, un auto la embistió con fuerza. El impacto fue tan violento que muchos no entendían cómo había salido casi ilesa. Ella sí lo sabía, había estado preparada. Desde aquella noche, no dejaba de mirar a todos lados, esperando que algo sucediera. Hoy, cuando lo recuerda, lo dice con un escalofrío en la voz. Si alguna vez escuchan a la Llorona, no se engañen, oírla es solo el principio, porque después, nada bueno se avecina. La procesión de todos los miedos. Mi nombre no importa, y sinceramente, prefiero que así siga. Lo que estás por escuchar no es solo un recuerdo, es una advertencia. Una noche que, por mucho que he querido borrar de mi mente, regresó sin aviso, con el mismo frío que sentí hace 12 años, en Jueves Santo, Taxco de Alarcón, Guerrero, un pueblo tan hermoso como antiguo, famoso por su arquitectura colonial, su gente, sus vistas, sus tradiciones. Pero esa noche, el corazón de Taxco latía con miedo. Cada Semana Santa, se realiza una procesión que atraviesa el pueblo, más de 80 imágenes de Cristos, penitentes que se flagelan, otros que arrastran cadenas, algunos con espinas que les cortan la piel. Es una escena que mezcla devoción y dolor. Pero esa noche, el miedo fue el protagonista. Todo comenzó con señales, esa clase de señales que solo quienes han vivido el verdadero terror saben reconocer. El Cristo del barrio de Guadalupe, uno de los más importantes, no quiso salir. Literalmente, no pudieron moverlo, como si algo invisible y poderoso lo estuviera reteniendo. A pesar de eso, el resto de la procesión continuó. Yo había bajado con mi novio, Pedro. Era la primera vez que me dejaban ir sin mi familia. La idea era encontrarnos con ellos en el Zócalo, pero Pedro quiso ver desde la garita, donde pasaría el Cristo de nuestro barrio. Acepté, pensé que sería especial. No sabía que estaba aceptando la noche más aterradora de mi vida. Caminábamos por el exconvento cuando la multitud comenzó a correr. Ahí vienen, corran, corran. El ruido era como si cientos de caballos vinieran desbocados desde el monte. Las imágenes religiosas se caían, la gente gritaba, los niños lloraban. Se repitió 3 veces, cada vez más fuerte, más salvaje. Nadie sabía qué estaba pasando. Unos decían que sicarios se habían metido en la procesión.
otros, que fue un transformador que explotó, pero ninguno de esos rumores explicaba lo que vivimos después. Sin celular, sin dinero, sin dirección. Pedro y yo caminamos rumbo a mi casa. Las calles estaban desiertas. Ni un solo perro, ni una sola alma. En el barrio de Guadalupe, nadie abría las puertas. Solo una señora se asomó desde su ventana y nos arrojó un bolillo. Mastíquenlo y tírenlo al suelo para que se les quite el susto, nos dijo, y agregó con una voz baja y temblorosa: esta noche no es buena. Seguimos caminando. Pedro me detuvo de pronto. Mira, una monja viene caminando. Vamos a esperarla. Entre más gente, mejor. A lo lejos, vimos una figura vestida de hábito blanco. Era una monja, o eso parecía, pero entonces, todos los perros de los barrios cercanos comenzaron a aullar, como si anunciaran algo terrible. Luego, el sonido de un caballo, bajando las escaleras, pero no había ningún caballo, solo el trote, inconfundible, amenazante, y la monja desapareció. Pedro me tomó del brazo con fuerza. Vámonos, ahora, apresuramos el paso. Ya estábamos cerca de la panorámica, cuando la vimos de nuevo. Estaba frente a nosotros, a pocos metros. Su cara no era humana, era como cera derretida, quemada, los dientes negros, y cuando su velo cayó al suelo, gritó, un grito agudo, seco, inhumano. Corrimos, pero no solo ella venía detrás. Desde donde apareció la primera vez, otras 3 figuras bajaban corriendo, como bestias, como demonios. No corrían como humanos, sus brazos colgaban, sus bocas abiertas, sus rostros sin rostro. Pedro me abrazó mientras rezábamos. Cada oración costaba trabajo, como si el aire nos abandonara poco a poco. Pero algo pasó. Al rezar juntos, los pasos comenzaron a alejarse. Las risas se hacían cada vez más lejanas, más distantes. Y entonces, un bochito apareció, subiendo la calle. Un vecino nos salvó, nos dejó cerca del centro de salud de Casahuetes. Ahí esperé a mi familia. Cuando llegaron, me abrazaron como si no me hubieran visto en años. Pero aún no había terminado. Mi hermanito, en su inocencia, me miró sonriente. Mira, hermana, ahí vienen las monjitas. Quieren jugar conmigo. Pedro y yo nos volteamos, y al fondo de la calle, entre la niebla, ellas venían. Otra vez, corrimos a casa. Me encerré en el baño y vomité algo oscuro, negro, como sangre coagulada. Al día siguiente, mi familia me curó del espanto. Me envolvieron en cobijas bajo el sol. Me empazotaron, como dicen. Todo parecía calmarse, pero cuando estaba a punto de quedarme dormida, algo se subió sobre mí. Un olor pútrido llenó el aire, el mismo de aquella noche, y en mi oído, una voz me susurró: te vamos a callar. Un día, hoy no, mañana tampoco, pero un día, hasta hoy, no sé qué fue lo que vi, ni por qué me eligieron. Solo sé que hay noches que nunca se van del todo. El 7º piso. Yo me llamo Héctor, y no creo en fantasmas, ni en milagros, ni en santos que caminan por los hospitales, pero sí creo en lo que vi, porque no hay noche que cierre los ojos sin volver a verla, a ella. Era el año 2020, cuando mi esposa Reina quedó embarazada por primera vez. Esperábamos un solo bebé, pero a los 5 meses los doctores nos dijeron que eran gemelos. 2 niñas. El embarazo fue complicado desde el principio. Reina era muy delgada, sufría de presión baja y tenía antecedentes cardíacos que la hacían paciente de riesgo, pero ella no se rendía. Aunque yo trabajaba de noche y ganaba apenas para lo básico, ella nunca se quejó. El 28 de octubre, Reina empezó a sentir un dolor muy fuerte en el vientre. Pensamos que era estrés. El 31, el dolor se volvió insoportable. La llevé al hospital más cercano, un viejo edificio del IMSS con mala fama, el piso 7 del área materna, nos dijeron. Apenas llegamos, la subieron corriendo. Yo me quedé solo abajo, sin poder verla, sin saber qué estaba pasando. Pasaron 3 horas, luego 4, hasta que un doctor me llamó aparte. Su esposa está muy delicada, me dijo. Hay que intervenir de emergencia.
pero las probabilidades de que sobreviva con las 2 niñas son muy bajas. Y luego me dijo lo mismo que nadie debería tener que escuchar, tiene que firmar y decidir a quién quiere salvar. Me quedé congelado, no tenía palabras. Me entregaron una hoja y me dejaron solo en un pasillo, solo, hasta que apareció ella, una enfermera, alta, delgada, con el cabello recogido y unos tacones oscuros que sonaban fuerte al caminar. Vestía de blanco, con un suéter gris claro, antiguo. Sus ojos eran muy claros, como grises, o blancos. ¿Usted es el esposo de Reina?, me preguntó. Asentí, no podía hablar. No firme nada, me dijo. ¿Qué? No es necesario. Yo acabo de estar con ella. Está estable. Las niñas también. Fue difícil, pero están vivas. Intenté preguntarle su nombre. Me lo dijo, pero no lo entendí. Era un nombre antiguo, como de otra época. Solo recuerdo que empezaba con L. Luego se fue, caminando firme hacia los elevadores. Y yo, simplemente me desmayé. Cuando desperté, Reina estaba viva. Las niñas estaban en incubadora, pero estables. Nadie entendía cómo. Fui a agradecer. Pregunté por la enfermera. Describí su ropa, su suéter, los tacones. Y la respuesta me dejó helado. Señor, en este hospital ya no se usa suéter gris, y nadie en este piso usa tacones. ¿Describió usted a alguien que trabajaba aquí hace más de 40 años? Una enfermera que murió durante un parto complicado, y a la que algunos aseguran, a veces, se le ve en el piso 7. ¿Y qué hace cuando aparece?, pregunté. La enfermera me miró seria, y me dijo, lo normal, se lleva a las madres, pero a veces, dicen, si alguien la reconoce, si alguien le da las gracias, devuelve lo que iba a quitar.